dice Dios a mí personalmente con esta palabra? Y esta es la cuestión. No veamos el sermón como un sermón más, sino que si Dios me ha hablado, ¿qué quiere Dios que yo cambie en mi vida? ¿Qué quiere Dios que yo haga mejor? ¿Ok? Esa es la cuestión. Y ahora, si alguien tiene preguntas, tenemos media hora para poder responderlas, eh, ya sea de la meditación que hemos tenido, del pasaje que hemos estudiado o de cualquier otra cuestión. La palabra, yo soy de los que piensan que la palabra de Dios tiene la respuesta. Así que adelante, hermanos. ¿Quién quiere comenzar haciendo preguntas? Bueno, esto va a durar poco porque nadie tiene preguntas. Rocío, adelante. Buenas noches, pastor. Bendiciones para usted y para todos los hermanos. Igualmente. Muchas gracias. Primeramente quería preguntarle cuál es el grupo de los unicitarios que usted nombró ahí en el estudio. Los unicitarios son aquellos que no creen en la Trinidad, es decir, no creen que la divinidad esté compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos creen que solo existe Cristo, que el Padre es Cristo, que el Espíritu Santo es Cristo, y bueno, es una herejía que ya surgió en el primer siglo y que fue combatida por los apóstoles y en el siglo segundo por los discípulos de los apóstoles, y que es errónea, porque nosotros vemos en las Escrituras pasajes como en Marcos capítulo 3, cuando Cristo está siendo bautizado, si dice la palabra de Dios, que se abrió el cielo y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, y que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, que estaba en el río Jordán. El Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma eh, para ungirlo. Y bueno, aquí vemos las tres personas de la Trinidad, las vemos en un solo pasaje, ¿no? Y hay muchísimos pasajes que muestran realmente que la divinidad es una, no hay tres dioses, hay un solo Dios, pero hay tres personas que son claramente diferenciables en las Sagradas Escrituras. Cuando Cristo ora al Padre, o cuando Cristo habla del Padre, dice el Padre y yo, por tanto son dos, no es uno solo, ¿no? No tiene sentido, pero esa herejía, que como digo, ya fue combatida en su tiempo por los apóstoles, pues sigue estando presente hoy en día, que parece que hay como un intento de resucitar todas esas herejías pasadas, ¿no? Hoy en día, bueno, pues los testigos de Jehová, los mormones, recuperan viejas herejías y las traen como si hubieran descubierto la pólvora, ¿no? Y son cosas que ya se combatieron en su día con la palabra de Dios y se demostraron que eran falsas, ¿no? ¿Ok? Gracias, pastor. Bueno, quería preguntarle eso sobre el estudio que habíamos quedado con esa duda de quién era ese grupo. Y leyendo en Romanos 6, versículo 3, 4 y 5, o del 4 al 5, porque se refiere al Espíritu Santo, ¿verdad? No se refiere al bautismo en el Espíritu Santo, no se refiere al bautismo en agua, ¿verdad, pastor? Es así. Bueno, realmente el bautismo en agua es un símbolo del bautismo en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo, creo que es el 7, dice que hay un solo bautismo. ¿Ok? Hay un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, ¿cuál es el bautismo? El que el apóstol Pablo nos enseña en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Es un pasaje que me gustaría que fuéramos a verlo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Ahí dice claramente el apóstol Pablo, Primera de Corintios 12, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Quiero aclarar, la palabra bautismo, ¿okay?, o bautizado, significa sumergido. Bautismo es sumergir. Bautizado es habiendo sido sumergido. Ahí dice el apóstol Pablo, porque por un solo espíritu, está hablando del Espíritu Santo, fuimos todos bautizados, es decir, sumergidos, introducidos en un cuerpo. ¿En qué cuerpo? Cuerpo de Cristo.
¿Ok? Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos vio a beber de un solo espíritu. Es decir, este es el único bautismo que existe. ¿Cuándo se produce este bautismo? Cuando creemos en Jesús. Cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos introduce, nos sumerge en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Ahora, ¿cómo simbolizamos o cómo manifestamos, cómo damos testimonio de que hemos sido introducidos en el cuerpo de Cristo? Por medio del bautismo en agua, que es a lo que Pablo se refiere justamente en el capítulo 6 de Romanos. Dice, porque no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Es decir, cuando bautizamos a una persona en agua, cuando la sumergimos en agua, estamos simbolizando que esa persona ha muerto y ha sido sepultada con Cristo. ¿Ok? Dice, hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, cuando salimos de las aguas, estamos simbolizando que ya habíamos muerto para el mundo, pero ahora vamos a vivir una vida diferente. Vamos a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, el bautismo en agua es un símbolo del único bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo, que es el que tenemos en 1 Corintios 12, versículo 13. ¿Ok? No se te oye, Rocío. Perdón, pastor. Una pregunta. ¿Y puede ser que alguno de nosotros hayamos sido bautizados, mal bautizados o no bautizados no correctamente? Puede ser que alguno de nosotros tengamos que volver a bautizarnos porque en ese tiempo estábamos mal enseñados, porque nos bautizábamos para participar en la iglesia, nos bautizábamos para poder tomar Santa Cena, para poder diezmar, para poder esto o aquello o esto otro, porque siempre nos decían que si no estabas bautizado no podías hacer nada en la iglesia. Puede ser que alguno de nosotros tengamos que... O otra cosa, pastor, que quiero decirle, ya que estoy... como bautizaban a personas como mi esposo que se bautizó fumando, y el pastor le dijo que después que se bautizara él tenía tiempo para dejarlo, como muchos hermanos que lo hicieron así. ¿Será que nosotros tendríamos que volvernos a bautizar, pastor? Esa es mi pregunta. Bueno, es posible que alguien que se haya bautizado lo haya hecho mal. ¿Ok? Por ejemplo, el bautismo que se nos hizo cuando éramos bebés, ese bautismo no sirve. Porque uno de los requisitos fundamentales para poder ser bautizado es que la persona que es bautizada crea. Y un bebé ni cree ni tiene necesidad de hacerlo. Porque el Señor Jesús en Mateo 19:9 dice que, 19 del 13 al 14, dice que de los niños es el reino de los cielos. Por tanto, los bebés no tienen por qué ser bautizados. Cuando crezcan y sean adultos y entiendan el mensaje del Evangelio, entonces deben ser bautizados si han creído en Cristo y toman la decisión de seguirle. Es verdad que muchas personas han sido bautizados por motivaciones incorrectas. Cuando alguien es bautizado por una motivación incorrecta, bien sea para conseguir algún privilegio dentro de la iglesia o bien sea para cualquier otra cosa, si la motivación del bautismo no fue el dar testimonio de su fe en Cristo, debe volver a ser bautizado, porque ese bautismo no tiene validez. El bautismo es para dar testimonio de nuestra fe en Jesús, de que hemos muerto al mundo y hemos nacido a una vida nueva, de que somos criaturas nuevas para vivir conforme a la voluntad de Dios. Por tanto, sí es posible que algunas personas que han sido bautizadas deban volver a ser bautizados. ¿Ok? Por ejemplo, hay quienes han sido bautizados solo en el nombre de Jesús. Porque los unitarios bautizan solo en el nombre de Jesús. Bueno, es erróneo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, en Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 19, dice que debemos bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y si no lo hacemos así, no estamos haciendo las cosas como el Señor Jesús quiere. Y dice el Señor Jesús en Juan 8, 31 y 32, que solo somos discípulos suyos si perseveramos en sus enseñanzas. Si vosotros
permaneciereis en mis enseñanzas, en mis mandamientos, en mis palabras, vosotros seréis mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero si no hacemos las cosas como Jesús las instituyó, entonces no estamos haciendo lo correcto. Tenemos que volver a hacerlo. ¿Ok? Muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga. Igualmente, Rocío, de nada. ¿Quién, Johanny? Sí, pastor, mi pregunta es acerca de los que guardan el día sábado, no solamente los adventistas, sino también otras instituciones. ¿Cuál sería la diferencia si es que igual nosotros estamos guardando el día domingo para el Señor y que hay de aquellas personas que trabajan los sábados y que no pueden guardarlo el sábado y que hay de aquellas personas que trabajan los domingos y tampoco pueden guardarlo los domingos? Bueno, el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, dice, por tanto nadie os juzgue en comida, en bebida o en días de fiesta. Es decir, ¿qué más da? El Señor es Señor de todos los días. Da igual que guardemos el sábado como que guardemos el domingo, como que guardemos todos los días de la semana. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice el Señor? 6 días trabajará y al séptimo descansará. Da igual que si tú trabajas en un hotel, por ejemplo, a ti no te dan el domingo libre y te dan el miércoles. Pues descansa el miércoles y el miércoles dedica un tiempo para adorar a Dios. Y no pasa nada, porque el Señor es Señor del miércoles como es Señor del domingo. Lo malo está cuando decimos, no, tiene que ser el sábado o no, tiene que ser el domingo. No, miren, seamos listos y quedémonos con el espíritu, no con la letra. ¿Ok? Quedémonos con el espíritu de la palabra. Y esto es lo importante entenderlo, ¿no? A mí me han preguntado muchas veces, pastor, mire que me ofrecen un trabajo, pero no puedo venir el culto el domingo y la verdad es que estoy en necesidad, mi familia necesita el dinero, pero ¿qué hago si no puedo venir a la iglesia? ¿Qué va a hacer? Si necesitas el trabajo, cógelo. Si Dios te está proveyendo un trabajo, úsalo. Y no puedo venir el domingo. Bueno, pues si no puedes venir el domingo, ¿qué día libra? El jueves, el viernes, da igual. Ese día dedícaselo al Señor. Ya está. ¿Dónde está el problema? ¿Ok? Sí. Pastor, otra consulta. La palabra sabbat no es sábado, ¿verdad? Es descanso, es su traducción, ¿verdad? Porque también lo usa. Yo he preguntado a algunos adventistas que iban a predicar y me decían, no, porque la palabra sabbat es sábado y el sábado tenemos que descansar. No, no es cierto. La palabra sabbat, que es una palabra hebrea, significa reposo, significa cesar toda actividad, significa descansar. Por tanto, lo que pasa es que es similar, ¿verdad? La palabra sabbat con sábado. Ahora, miren, la palabra sábado la inventaron los romanos en el siglo tercero, o en el siglo, 300 años antes de Cristo. Cuando ellos le pusieron los nombres de los planetas que conocían a los días de la semana. Al domingo le pusieron sol, al lunes le pusieron luna, al martes Marte, miércoles pues Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus, sábado Saturno. Es decir, 300 años antes de Cristo fue que los romanos pusieron nombre a los días de la semana. Pero el mandamiento que tenemos en Éxodo capítulo 20, donde se habla de guardar el sábado, el reposo, se escribió 1500 años antes de Cristo. O sea, 1200 años antes de que los romanos le pusieran nombre a los días de la semana. Por tanto, la palabra sábado no significa sábado, significa reposo, significa descanso, significa cesar la actividad. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, aunque la gente que ignora este tipo de cosas, pues confunde el betún con el atún. Bien, pastor, gracias. De nada. Gisela. Pastor, disculpe, solo que estoy con mi suegro que está haciendo por aquí locuras y no nos deja tranquilas. Y ya él quiere hacer 2 preguntas. Muy bien. Adelante, Yael. Buenas tardes, hermano. Hola.
Quería preguntar qué es una herejía y por qué no somos religiosos. He entendido la primera pregunta, ¿qué es una herejía? Pero la segunda no la he entendido. ¿Por qué no somos religiosos? Ok, dos cositas. ¿Qué es una herejía? Una herejía es una doctrina contraria a la verdad. Una doctrina que no es conforme a la palabra de Dios. Cuando alguien enseña algo que no es verdad o que contradice a la palabra de Dios, eso es una herejía. ¿Ok? Por ejemplo, hay que adorar imágenes. Eso es una herejía, porque la palabra de Dios dice, no te harás imágenes ni nada que se le parezca de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, etcétera, etcétera. Es decir, por tanto, si alguien enseña que debemos adorar imágenes, está enseñando una herejía, porque es contraria a la verdad que tenemos en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué no somos religiosos? Porque le llamamos religioso a aquel que tiene multitud de normas que nada tienen que ver con la verdad de la palabra de Dios. Es decir, una cosa es ser discípulo de Cristo, una cosa es ser hijo de Dios, vivir conforme a la palabra de Dios, y otra cosa es ser un religioso lleno de normas que nada tienen que ver con la verdad de las Sagradas Escrituras. Por eso decimos, no tenemos una religión, sino una relación con Dios. ¿Ok? Y eso es lo importante, que no seamos religiosos fanáticos, que se aferran a la tradición de los hombres. Miren, hay mandamientos humanos que son contrarios a la voluntad de Dios. Por ejemplo, ahora el Papa ha dicho que los transexuales pueden ser bautizados. La palabra de Dios dice que para ser bautizados tiene que ser una nueva criatura. Es decir, debe creer en Cristo y cambiar de vida. El bautismo es un testimonio de que has cambiado de vida, pero si tú sigues viviendo en el pecado, ¿cómo te vas a bautizar? Da igual lo que diga el Papa. Eso es religión, pero no tiene nada que ver con la verdad. ¿Ok? Entonces hay que saber diferenciar lo que es religión de lo que es la verdad de la palabra del Señor. ¿Ok? No sé si respondo con esto, Yael. A ver, di. Ok, Contesta. Sí, Gracias. 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 Ana María. Hola, buenas tardes, pastor. Es que mi nieta tiene unas consultas que quiere hacer ella, que vio, y yo le explico que estaba mal, pero ella quiere que usted le responda. Ok. De que en una boda a un niño le empiecen a mojar la cabeza. ¿Qué significa? Que no entiendo eso. En una boda, Sí, en una boda. que a Mi un hijo niño le mojan la cabeza. le moja la cabeza, sí. Es como un bautismo católico, entonces ella Claro. no lo entiende y yo le digo que eso está mal. No entiendo qué significa. Bueno, a ver, es que en una boda se pueden hacer muchas cosas, especialmente cuando están en la celebración y ya han tomado más de una copita, porque se suelen hacer muchas cosas que no tienen fundamento bíblico ninguno, ¿no? Por ejemplo, se le suele quitar una liga a la novia, se sortea o se hacen cosas, se le corta la corbata al novio, bueno, burradas que nada tienen que ver con la verdad de Dios, ¿ok? Nada de eso tiene que ver con la verdad de Dios. En una boda, ni siquiera la Biblia habla de bodas, es decir, de cómo se debe celebrar un matrimonio. Sabemos que Juan capítulo 2 se nos habla de que Jesús asistió a un banquete de bodas. Es lo único que la Biblia habla de las bodas, un banquete de bodas. Pero no se nos dice cómo se deben hacer las bodas, cuáles son los requisitos, qué es un matrimonio. El matrimonio se nos dice que es un pacto entre un hombre y una mujer que deciden vivir juntos, compartir sus vidas y formar una nueva familia. Nada más. Y lo que se nos dice en la Escritura es que la unión sexual del hombre y de la mujer forma ya un matrimonio. Es lo único que se nos enseña, pero no se nos da otros datos en cuanto a qué cosas que se suelen hacer en la boda. Se suele tirar arroz sobre los novios porque la gente cree que eso les traerá prosperidad y muchas otras cosas bueno, que no tienen fundamento bíblico, pero que la gente lo hacen por tradiciones humanas. ¿Ok? Ahora, eso de que le mojen la cabeza a un niño, eso yo no lo había oído nada más que en los bautismos católicos.
Y además de que, ¿a qué edad uno se puede bautizar? ¿Cómo? ¿A qué edad uno se puede bautizar? Cuando ya se es grande, cuando ya se entiende que Cristo murió por nuestros pecados y que a menos de que nosotros nos convirtamos a Cristo, es decir, a menos que nosotros aceptemos por fe que Cristo pagó por nuestras culpas, a menos que eso sea así, que lo entendamos, que si no fuera por Cristo estaríamos condenados, pero que creyendo en Cristo podemos obtener la vida eterna, a no ser que lo entendamos, no debemos bautizarnos. El bautismo requiere de la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Ok? Sí. Y otra que No, tiene ya de tengo. Génesis. No, ¿la de ya no Génesis? tengo, ¿No? no. Ah, ya. Ahora. Esa era la pregunta, pastor. Le quedó clarito ahora. Ujú. Muy Gracias. bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. ¿Ok? Demos gracias al Señor por su bondad para con nosotros al dejarnos una palabra objetiva que podemos escudriñar, que podemos meditar, que podemos estudiar. Pidámosle a Dios que Él ponga en nosotros el deseo, el querer estudiar las Sagradas Escrituras. Mire, yo recuerdo que al principio, cuando mi pastor me puso a predicar y yo estaba recién convertido, yo decía, este hombre está loco, ¿no? Pero me ponía, me obligaba a tener que estudiar para preparar un sermón y tal, y yo me ponía muy nervioso, no sabía, no me gustaba estudiar, nunca me había gustado estudiar. Pero yo oré al Señor y le dije, Señor, por favor, ayúdame. Haz que me guste estudiar. Haz que yo pueda disfrutar estudiando tu palabra. Y les puedo asegurar que Dios responde las oraciones. Yo disfruto estudiando la palabra de Dios y pudiendo transmitirla, pudiendo enseñarla. Así que oren al Señor. Señor, ayúdame a disfrutar con el estudio de tu palabra. Que no sea una carga para mí, como la oración. Ayúdame, Señor, que yo disfrute hablando contigo, que no sea una carga, que no tengamos que estar mirando el reloj, todavía me quedan 5 minutos, ¿qué más te puedo decir, Señor? No sé. No, que sea realmente un disfrute el poder hablar y dialogar con el Señor cada día. Oremos, hermanos, pidámosle al Señor que Él nos bendiga con su paz y con su bendición. Padre del cielo, te doy gracias por la oportunidad que me has dado en este día de poder compartir este tiempo con mis hermanos en diferentes lugares, en Perú, en Chile, en Uruguay. Señor, gracias. Gracias porque tú estás con nosotros, nos ayudas en todas las cosas, nos guías por medio de tu palabra y estamos agradecidos a ti, Señor, por todas tus bendiciones. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que tú nos ayudes haciendo que la oración, el estudio de tu palabra, el hacer tu voluntad sea un placer para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, sabiendo que tú eres poderoso para hacer cualquier cosa que te pidamos. En su nombre te lo pedimos, Señor, y en ti esperamos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga muchísimo.